No debería pedir. ¿Así? No, es un año no prescrito, pero obviamente no se conoce quién fue la persona que por parte del proveedor fue la que hizo el contrato. Bueno, eso sí es un tema que puede discutirse tal vez, ¿no? Porque ahí lo que te interesa es lo desproporcionado, por ejemplo. Porque a tú lo que te interesa es con quién realizaste el vínculo. Ese señor lo hizo en representación de la empresa. ¿Por qué tendrías que necesariamente tener ese dato? Eso sí, por ejemplo, creo que es desproporcionado. Por ejemplo, la administración no puede exigir al administrado, lo que decía, la exhibición de documentos que no posee o que no está obligado a llevar. O que no está obligado a llevar. Como tampoco aquellos que no tienen relación alguna con la obligación tributaria. De repente ves a un cirujano plástico y le dice, dime cuántas veces has operado, no te va a preguntar eso. O sea, además, debería tener la relación de los nombres en las facturas que debería haber en todo caso, bueno, aunque esa tiene sus apelativos, desde la vez. Esta norma es importante citarla también, ¿ya? Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. O sea, si yo le entrego a la administración un contrato, la administración no me puede decir oriondamente, no me va a decir, no, esto me parece que esto no está bien. Tienen que desvirtuar el contenido del contrato, como también tiene que desvirtuar el contenido de una factura de adquisición que yo le estoy entregando, bajo las reglas de la buena fe. Porque ustedes saben de que en materia contractual se presume la veracidad del contenido de los pactos realizados. Y esta es la norma que regula eso. Quien debería desvirtuar siempre es la administración. Pero sabemos lo que es la regla equivocada del tribunal cuando señala lo contrario. Ahí está el principio de veracidad. Se presume que los documentos y declaraciones o el contenido de los mismos responden a la verdad de los hechos. Y quien debe negarlo tiene que probarlo. ¿Me entiende? Debería aprobar la administración y desvirtuar. Esto también es un principio importante, ¿no? Todos los que participan de un procedimiento deben guiarse por el respeto, la colaboración, el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Y que ninguna regulación del procedimiento puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. Esto es importante, que no lo aplica la administración tributaria. Lo que pasa es que la administración tributaria en el Perú presume la mala fe. Es al revés. Tú le entregas un contrato y dices, no, esto huele mal, dice. O le entregas una factura, no, esto no te quiero, no basta, esta facturita, no seas payaso, le dices, no. Exactamente. Y miren los ejemplos que comentaba, miren este criterio absurdo del tribunal fiscal, y en estos casos, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el tribunal siempre luchaba contra estos criterios, porque esto me parecía bien injusto para los contribuyentes. Miren. El registro de ventas señala ventas mayores a la declaración jurada. Y a su vez el administrado ha exhibido los comprobantes de venta y de prestación de servicios. Debería considerarse los ingresos contenidos en los comprobantes de pago. Sin embargo, ¿qué hace el tribunal? Cuando cruza información de las declaraciones con los registros, le cree al registro, no obstante que le estás entregando los documentos de primer orden, que son los comprobantes de pago o los contratos que sostienen los ingresos. ¿Me entienden o no? ¿Por qué razón? Porque yo les explico un poco que es importante saberlo. Creo que de cara más al Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque hablando de temas probatorios, de documentos de prueba, existen dos tipos. Documentos de primer orden y documentos de segundo orden. Los documentos de primer orden, los documentos de primer orden son aquellos en los que intervienen dos o más sujetos. Una factura, ¿intervienen dos o más sujetos o no? Sí. Un contrato, ¿intervienen dos o más sujetos o no? Sí. En la elaboración de la contabilidad, ¿cuándo se interviene? No, en la contabilidad, ¿quién es el único que interviene? El contribuyente, porque él es el único que la elabora.
son documentos de origen unilateral. ¿Me entienden o no? Entonces, al tener un origen unilateral, tiene el mismo valor probatorio que una declaración, que una testimonial. No tiene el mismo peso probatorio que un documento de primer orden. ¿Qué pesa más? ¿Lo que tú anotas en el registro o lo que está en el comprobante de pago que has registrado? ¿Qué? El comprobante, pues porque el comprobante interviene en dos sujetos, le da mayor verosimilitud. Esa prueba tiene mayor peso que la otra. Por eso se dice que los asientos contables, si bien tienen cierta probanza, no tienen mayor probanza que documentos de primer orden, porque su origen es unilateral. Solamente reflejan lo que están en documentos normalmente de primer orden, como contratos, como comprobantes de pago. Por esa razón es que es un elemento también a tomar en cuenta, ¿no? Invocarlo. Nosotros, al menos yo lo invoco varias veces, en el sentido de que la contabilidad, el asiento contable, el registro contable no puede estar por encima del comprobante de pago. Es lo que el error que cometió el tribunal en esos casos, hasta ahora lo comete. Cuando el tribunal ve una diferencia entre los ingresos de la declaración y el registro de ventas, y ve que en el registro de ventas hay 100 soles y en la declaración hay 80, le queda el registro de ventas y ni siquiera analizan los comprobantes de venta. Y muchas veces podría coincidir el comprobante de venta con la declaración, con lo cual no debería haber reparo. ¿Sin perjuicio de qué? De que hay una multa por registrar indebidamente. Es otra cosa, pero no me vas a reparar el tributo, pues. No sé si me dejo entender. O sea, la doctrina europea, por ejemplo, ha analizado muy bien este peso probatorio. Que si bien es cierto, los documentos, los registros y libros contables, como cualquier documento, tienen cierta relevancia probatoria, no pueden tener más relevancia probatoria que un documento de primer orden, donde intervienen dos o más sujetos. Por eso que tiene el mismo carácter de una testimonial. Ustedes saben que las manifestaciones en el Perú, estas manifestaciones que toma la administración cuando pide la comparecencia del administrado, no tienen peso probatorio por sí solo, o sí tienen peso probatorio. Tú con una manifestación por sí sola podrías probar un hecho imponible. O sea, si tú llamas a un ex trabajador de la empresa y le dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir que comparezcas aquí en las oficinas de fisco. Va el ex trabajador y de manera vengativa dice, oye, este empleador es una basura. Porque lo que está haciendo es evadiendo impuestos. Mira, acá te lo juro que ha realizado 80 ventas a esa empresa. Te lo juro. ¿Le vas a creer eso? ¿Con eso vas a acreditar hechos imponibles? El origen también es unilateral. Tan unilateral como el registro contable. Por eso que más peso probatorio, dice la doctrina, tienen los documentos de primer orden que los de segundo orden. ¿Me entendieron? Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Es un mecanismo importante de defensa también. Hay que defendernos con todas las armas que tengamos, ¿no? Esto es lo que comentaba, ¿no? Las operaciones no reales. Ya, mire, ¿desde qué año está este criterio? Desde el año 2002. Dice que a los 20 años que cumple este criterio va a haber fiesta en el tribunal fiscal. Donde te dice que no basta el comprobante. No basta, no me interesa. Tiene que haber más papeles. ¿Dónde está esa norma que restringe eso? No hay, no existe eso. Igual sucedía en los descuentos que les comenté, ¿no? Pese a que la norma tributaria establece que el descuento se acredita con la nota de crédito, la SUNAT, tratándose de impuesto a la renta, te existe una política de descuento, invirtiéndote la carga de la prueba sin que exista una norma que te exija a ti probar el descuento como una política de descuento. Es injusto. Estoy hablando de impuesto a la renta, no dije. El caso de las muestras médicas. Les comentaba, la SUNAT venía reparando a las empresas farmacéuticas los gastos por muestras médicas cuando éstas no demostraban, supuestamente de manera fehaciente, que esas muestras hayan sido efectivamente entregadas a los profesionales de la salud y con ello se haya cumplido con la finalidad de promover o hacer conocer las cualidades del producto que comercializa, invocando el principio de causalidad. ¿Sí? Pues eso es injusto.
porque este reparo, en realidad lo que la SUNAT quiere en el fondo, se está diciéndole, oye, acredítame el destino de esa muestra. Y el otro dice, oye, yo sí lo entregué al médico. Ah, pero ¿dónde está la recepción? Le dice. En otras palabras, le quiere reparar el ingreso, pero como no lo puede hacer, porque no puede probar la venta sobre base cierta, ¿me entiendes? Y sobre base presunta tampoco lo podría hacer. De repente, sí, de repente lo puede hacer sobre base presunta, pues no, podría hacerlo, pero no lo hace. Va por lo más fácil, reparándole el gasto. Fíjese, no sé si me dejo entender, porque eso es importante. Le dice, ¿cuál es el destino de la muestra? Le dice. O sea, la salida, o sea, la venta, pues. Le está diciendo que hay implícitamente un ingreso, aparentemente. Y va por lo más fácil, le repara el gasto. Eso es injusto. Y este reparo le dije que es de origen nacional, como la gastronomía. Injusto, ¿no? Finalmente, la carga de la prueba en materia de sanciones es muy importante, ¿ya? ¿Por qué es importante la carga de la prueba en sanciones? Por lo que les dije, por el principio de presunción de inocencia. La carga de la prueba en materia de sanciones es más rigurosa que en otros campos. Estoy hablando de sanciones, no de tributo, ¿sí? ¿Por qué es más rigurosa la carga de la prueba para la administración? ¿Por qué es más rigurosa? Por el principio de presunción. ¿Me escuchan? Por el principio de presunción de inocencia, pues. Por el principio de presunción de inocencia. Por eso que la carga de la prueba es más rigurosa. Sí, perdón. Aló. La carga de la prueba en materia de sanciones es más rigurosa por eso. ¿Recuerdan por qué les dije? ¿Por qué existe el principio de presunción de inocencia? Por dos razones. Primero, porque para la sociedad es peor sancionar a un inocente que dejar libre a un culpable. Y para equilibrar esa hegemonía que tiene el perseguidor Estado frente al infractor, esa hegemonía económica, de peso que tiene, se trata de equilibrar esa desventaja. Por eso que la carga de la prueba en materia de sanciones es más rigurosa. O sea, la exigencia de la prueba de la administración para atribuir una infracción es más rigurosa que cuando quiera reparar un tributo, ¿me entienden? Es más rigurosa por el principio de presunción de inocencia. ¿Me entendieron eso? Y por eso que uno tiene, en una fiscalización tiene que ser mucho más exigente con la administración tratándose de sanciones. Tiene que acreditar. Yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, muy interesante, chiquito pero interesante, en el que, por ejemplo, la administración le atribuyó una infracción a un contribuyente porque le habían cerrado el local. Y un día va el verificador de la SUNAT y le encontraba rotos los precintos de seguridad. Y decía, no, el único que ha podido hacer esto es el contribuyente. Y nunca acreditó eso. Estaba simplemente presumiendo. ¿Sí? Estaba presumiendo y eso no puede ser. Ese es un error, ¿no? O sea, no aplicó el principio de presunción de inocencia. Porque además los principios del derecho penal son los mismos del derecho administrativo sancionador, exactamente los mismos, solamente que se aplican con una intensidad distinta, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? En el derecho penal existe una violación al bien jurídico protegido de manera concreta, directa. Matas a una persona, eres un asesino y la sanción es pena privativa de la libertad, ¿no? ¿Me entienden? Porque hay una afectación directa al bien jurídico protegido. En materia de sanciones administrativas es diferente, porque es más preventivo. Si tú, por ejemplo, te pasas la luz roja, así no mates a alguien, igual tienes sanción, ¿no? Pones en peligro, sí, el bien jurídico, que es la integridad física de la persona, ¿no? Pones en peligro, porque has podido matar a alguien. ¿Me entienden? Pero te sancionan pues con una multa administrativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque se va afectando de distinta manera el bien jurídico. ¿Me entienden? Por eso que las sanciones, el régimen sancionador administrativo es más preventivo. ¿No? No interesa que mates o no. Te pasaste la luz roja, igual tienes tu multa. Por eso, esa es la razón por la que en realidad esa es la diferencia, ¿no? Oye, maté a una persona, ¿le aplicas una multa? No, pues no le vas a aplicar una multa, se va a reír. Porque acuérdense que el régimen penal y el sancionador
administrativo, ¿qué es lo que busca? Desincentivar conductas, intimidar a los posibles infractores para que no cometan las infracciones. De eso se trata. Solo que uno es más preventivo que el otro. Más preventivo es el régimen sancionador administrativo. No hay que perder de vista eso. Se rigen por los mismos principios: tipicidad, legalidad, causalidad sancionadora, presunción de inocencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso que la carga de la prueba es más rigurosa en ese caso. El caso de operaciones no reales que hemos visto. ¿Qué debo hacer? Empapelar. ¿Campeón? Ahí está, el propio tribunal dice, tiene que haber un mínimo de prueba adicional a los comprobantes. Terrible. Un tipo infractor que viola muchos principios o varios principios del derecho administrativo sancionador es la declaración rectificatoria. No sé si ustedes muchas veces han rectificado su declaración. O sea, declaré 100.000 soles y rectifico de 100.000, me equivoqué por un cero, de 100.000 a 1.000.000. Eso puede pasar. Cuando hace muchos años dicté clases aquí en una universidad, me acuerdo que uno de los alumnos había cometido un error terrible. O sea, terrible, no debería ser terrible en otros países, pero acá sí es terrible. Había puesto 100.000 soles y le faltó un cero. Y en esa época, la sanción era el 100% del tributo omitido. Y para mala suerte, se les escapó los plazos para invocar el régimen de incentivos de ese entonces que se aplicaba. Pues no había régimen de graduación, solamente había régimen de incentivos. El artículo 179 del Código Tributario. ¿Y qué pasó? Que aplicaron una multa de 400.000 soles, más o menos. Y llegó al tribunal fiscal y lo confirmó. Y en otros países eso no existe. O sea, por rectificar no puedes atribuir infracción. Ese 1.181 no se aplica cuando te estás rectificando. Eso solo se aplica, en Europa, por ejemplo, solo se aplica cuando yo te fiscalizo y encuentro pues mayores ingresos, ¿no? Porque si en el Perú se aplica el criterio objetivo, que está recontra proscrito en el mundo, porque ese criterio objetivo por el cual no me interesa la subjetividad de tu intención, de tu voluntad, eso está proscrito, está mal, o sea, pero en el Perú se aplica, ya, se aplica en el Perú el criterio objetivo, ¿no? Basta que tú omitas ingresos objetivamente, se acabó y tienes que aplicarte una sanción. Pero por rectificar, por presentar una declaración rectificatoria, deberían sancionarte. No deberían sancionarte. ¿Por qué? Porque por varias razones, ¿no? Eso hay que invocarlo en la vía judicial también. Yo declaro 100, pago 100. Y me equivoqué. Era 1.000, me faltó un 0. El contenido de las declaraciones son contenidos presuntos. Eso lo dice el artículo 88. Se presume la veracidad de las declaraciones. Por contenidos presuntos puedo atribuir la comisión de una infracción. ¿Puedo o no? ¿Yo puedo presumir la infracción? Estoy preguntando. No puedo. No puedo presumir la comisión de una infracción. Porque las declaraciones tienen un contenido presunto. Para yo atribuir esa infracción del numeral 1 del 178, que recuerden, lo que hace sancionar es el incumplimiento del deber de determinar. Yo tengo que fiscalizarlo. Y ahí, sobre base cierta, por ejemplo, determinar si hubo omisión de ingresos. Pero sobre contenidos presuntos de declaraciones podría atribuir la infracción, es imposible. Es un absurdo eso, porque viola el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo voy a atribuir la infracción sobre contenidos presuntos? Tendría que fiscalizarlo, pues. Y además no solo por esa razón, porque el artículo 88 del Código te dice, cuando yo rectifico para arriba,
surte efecto inmediatamente el contenido de esa determinación y jurídicamente ya resulta inexistente el monto anterior, ya no tiene eficacia jurídicamente. Entonces el único monto que tiene eficacia jurídica del contribuyente es el último. ¿Me entiendes? No es que sean dos liquidaciones, eso es una sola, porque la otra ya fue, desapareció jurídicamente. Por eso que existen, para atribuir esa infracción solamente existen dos liquidaciones unívocas. La del contribuyente, que en el ejemplo es la última de la rectificatoria, y la que la administración encuentra al fiscalizar. ¿Me entiendes o no? Ahí es donde compara. ¿Tú 100? No, es 200. Listo. La sanción es por el 50% del tributo omitido. Eso es objetivo. Ya. ¿Tú quieres que te aplique las reglas de determinación objetiva para las sanciones? Ya, pues objetivo es que yo te fiscalice. ¿Cómo va a ser objetivo atribuir la infracción sobre contenidos presuntos de declaración? Por eso es inexistente. Esa infracción no debería existir. Es injusto. Además, es un derecho a rectificar, ¿o no? Está regulado en el Código Tributario como un derecho. Y por otra razón más que acabamos de señalar, la determinación del contribuyente y la administración es unívoca, no son 5 declaraciones, una chaca a la otra, porque cuando el contribuyente rectifica, el propio 88 dice que solamente tiene efecto jurídico la última, ya no la primera, porque tiene un carácter declarativo, precisamente por eso. Entonces, hace poco el mismo tribunal fiscal ha reconocido que estas liquidaciones que hace el contribuyente pues tienen un carácter declarativo, no son constitutivos del hecho imponible, declaran algo. Entonces, para yo saber si el contribuyente determinó menos tributo en su liquidación, yo tengo que fiscalizarlo. Yo no tengo que presumir, no, ya te fregaste. 100 a 200 hay infracción. No, eso es imposible. O sea, ese es un tema que realmente hasta ahora yo no entiendo. Bueno, cuando yo estaba en el tribunal fiscal traté de eliminar, porque hay una jurisprudencia de observancia obligatoria actualmente que dice eso. Pero lamentablemente los vocales de ese entonces no estuvieron de acuerdo, ¿no? Y perdimos 15 a 4, pero 15 a 5. No entendieron la figura, ¿no? Pero sin embargo, tú vas a España y dices, ¿cómo es posible que en el Perú te apliquen la sanción por rectificar de 100 a 200? Que no tiene lógica. No hay infracción, tienes que fiscalizar. Además, en España se aplica el principio subjetivo para determinar infracciones tributarias. Con mayor razón. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Solo con la modificatoria con el artículo 1311 también ya se ha variado el curso vital. Sí, pero se ha variado, pero no se ha subsanado este defecto en la determinación de la infracción por rectificar una declaración. Lamentablemente no se ha subsanado. Entonces, un poco se ha relativizado. Ahora se dice que cuando hay monto a pagar, nada más, ¿no? Y encima sale este último tipo infractor que está supuestamente ajustado cuando se aplica la norma antielusiva, ¿no? O sea, cuando hay actos fraudulentos, elusivos, ¿no? Que como les digo, desde mi punto de vista, primero que solamente se aplicaría para adelante, porque es una nueva conducta. Antes, lo que te quiere decir es que antes no había conducta ilícita cuando aplicabas la norma antielusiva. Y segundo, que tiene contenido, tiene conceptos jurídicos indeterminados. Ningún tipo infractor puede tener, y lo ha dicho una sentencia que está en las diapositivas. Una sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho, ningún tipo infractor puede tener conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué? Por el principio de tipicidad. Claro. Porque como yo voy a saber qué cosa es inusual, qué cosa es artificioso, ¿no? Tiene que estar claro en la norma. ¿Qué significa eso? No puede ser. Y además hay algo más grave todavía. Porque si el tribunal, si el artículo 165 del Código Tributario establece que la determinación de infracciones en el Perú es objetiva, porque eso dice el 165, nunca va a poder determinar objetivamente tratándose de normas antielusivas, porque todos sus conceptos son subjetivos, con lo cual no va a poder atribuir la comisión de infracción. Entonces está mal hecho. Han querido hacerlo como la legislación española, pero el problema es que la legislación española utiliza la determinación subjetiva. El Perú utiliza la determinación objetiva. No puedes hacer la misma réplica. Es un absurdo. Además existe una sentencia del Tribunal Constitucional Español en la que ha establecido que la aplicación de sanciones aplicando la norma antielusiva es inconstitucional, por si acaso. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que es
inconstitucional por el principio de tipicidad, ¿no? Porque acuérdense que cuando hay un tipo infractor, yo tengo que analizar primero cuál es el deber formal que está detrás, porque detrás de cada tipo infractor hay un incumplimiento del deber, de un deber formal, ¿no? No sé si me hago entender. Esos elementos hay que tomar en cuenta y bueno, yo les agradezco por la oportunidad de haber venido y será esta una nueva oportunidad y espero que estas herramientas que les he dado sean importantes para ustedes, para beneficio de todos los operadores tributarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Moriano. Ha sido excelente y espectacular su exposición y ha aclarado muchos temas de los colegas que aquí se encuentran presentes. Y esperamos contar en otra oportunidad, de seguro, con su presencia. Señores, con estas palabras doy por clausurado este diplomado, justo que el doctor Moriano ha cerrado con broche de oro este diplomado. Muchas gracias, doctor. Señores, la próxima semana empezamos el diplomado en finanzas. Todos los presentes tienen derecho al 10% de descuento por el simple hecho de haber participado en el diplomado de tributación. Señores, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias, señores. Ahí sí te queda. Pongamos ayer 19. Entonces ayer 19 tuvo que notificar y el lunes. Entonces estaría con elaboración de la emisión del acto y la notificación del acto. Porque entiendo que la eficacia no solo para la notificación. Estas pruebas, a pesar de que han cerrado de hacer, siguen presentando pruebas ¿Prorrogan el plazo de fiscalización? a la 1 de la tarde todavía no le y van a estar de la 15 días más. Permiso. Porque la RD cuando se respeta. No, pero ya te exige esa ¿Con qué acto tú cierras? Vale, que lo que pasa es que lo que se buscaba es exigencia y la exigencia ya preexiste. ¿Me entiendes? Porque se hizo antes de que se cumpliera el plazo de Hasta que me notifiquen. ¿Han aprendido? Yo me refiero en el hecho de Porque son cosas importantes, la teoría, la ejecución práctica de ver el cierre, la fecha coordinada para la inscripción. si no conoce la institución, El cierre lo toma por la fecha de la elaboración del resultado, la fecha de la notificación. Solicitan para ayer, 19, no fue el contribuyente. Entonces, yo entiendo que la administración tendría que elaborar y notificar ayer 19. Pero ¿qué pasa si lo elabora ayer 19 para notificar? Esa es mi elaboración. Estamos hablando de exhibición, ahí sí. Creo que tiene que agarrar por el tema de eficacia, porque los actos administrativos tienen eficacia de validez jurídica, salvo con la notificación. Entonces, si un ejemplo tienen que se crean para la emisión, pero tienen validez jurídica de la notificación. Entonces, ¿cómo vas a
Bueno, chicos. Y lo que es Ajá, sí, ajá. Yo me voy a quedar acá y le consigo un reemplazo a la felicitaciones, doctor. Sí, sí, claro. Ya. Coleguita. Coleguita. Tónico, esto, cuando tomas nota con el doctor. ¿Y otra foto tienen ustedes? ¿Cuál de Carlos? Ah, sí. Pero con esa constancia, ¿no? Si quieres, constancia, puedes. Vicky quiere una fotito con el Cori. Hay que ponerle su... Todo del medio. Ahí está, ahí está. Ya, ahora sí. Ya nos pasa. Perfecto. Pero claro, sí, sí, ya todo. De ahí me escribes si gustas para pasarte a tu influencia al respecto. Perfecto, me dices. No te preocupes, cualquier cosa yo te contesto. Ya me está. Ah, está todo igual, pero ¿ves? Está. No, está grabando, está grabando. Celular, ¿sí? No. Así como sale en tu celular cuando te grabas. Así. He visto tu video, ya lo tengo. ¿Qué hizo? Ve. ¿Qué hizo? Ay, dame un poco abajo. Tiene el pack, dice. ¿Quién tiene? ¿Tienes pack o no Se tienes graba, pack? se graba en la oficina. Que sí, pero ¿no? ¿Sí? ¿Solito? ¡Anda! Vamos, muchachos. Allá. Bueno,